Si naciste en la época de los 2000 o a finales de los años 90, dos cosas son seguras. Uno es que ya te truenan las rodillas al igual que a mí. Y dos, que seguramente te topaste con comerciales extraños que ponían las televisiones en ese entonces. Pasabas vídeos bien rancios con tus amigos mediante infrarrojo en esos celulares, que ahora ya pertenecen a un museo de lo viejo que parecen. Y también buscar vídeos de esa banda o cantante que tanto te gustaba, en lo que era el YouTube de aquel entonces. Hablando del YouTube antiguo. ¿Cómo olvidar cuando nosotros solos, o con un grupo de amigos, nos poníamos a buscar vídeos sobre cualquier tipo de tema, con tal de matar los ratos libres en la sala de computación o en nuestras casas? Como te odio, silla que se mueve sola. Pero la verdad, es sorprendente cómo los videojuegos la rompieron en esta plataforma. Sacando gameplays, trailers, reacciones, e inclusive live streams, donde cada video tenía miles o incluso millones de visitas. Pero, había unos tipos de vídeos que, a pesar de ser realmente básicos y te ponían música como la de System of a Down al máximo volumen. Sí, estoy hablando de los vídeos donde te mostraban cómo, supuestamente, iban a ser las futuras consolas en el futuro. Pero lo curioso de este tipo de vídeos es, que aparte del hype que te daba a tu amigo y a ti, al ver consolas inventadas en vídeos de niños con conocimientos básicos de edición. Es como la gente pensaba en aquel entonces cómo se iban a ver las consolas de videojuegos en el futuro. Específicamente, las consolas de octava generación. Entre estos vídeos, había ideas bastante curiosas. Como que la PlayStation 4 iba a servir como una parrilla. Lo cual no estaba tan lejos de la realidad. Que la Xbox One se iba a llamar Xbox 720. Porque ya saben, 360 más 360 es igual a 720. Jajaja, no entienden matemáticas. O que la Nintendo Wii iba a pasar a llamarse Nintendo Wii 2. Vamos Nintendo, ¿qué te costaba llamarle así a la pobre Wii U? Tuvo que pasar 2 generaciones de consolas para que se diera cuenta de su cagada y llamaran a la sucesora de la Switch 2. ¿Se imaginan que le hayan llamado Switch U? Jajajajaja. Pero a todo esto, ¿por qué YouTube estaba inundando de estos vídeos, hechos con Movie Maker? ¿Y por qué la gente estaba casi obsesionada con este tipo de ideas? Pensando en cómo se verían las futuras consolas. Vayamos a los inicios de los años 2000. En aquel entonces, era normal que una gran oleada de personas se reuniera cuando una nueva consola estaba a punto de salir. Hablo de como cuando salió la PlayStation 2, o cuando el lanzamiento de Halo 2 fue tan famoso que hasta salió en los noticieros de aquel entonces. Anxiously awaiting the midnight release of a game called Halo 2. 45 minutes and counting for Halo 2 to go on sale. The line right now is probably about 100 yards long. It is the most anticipated game in entertainment history. Suck it! Suck it! Where's your alien plasma rifle now, bitch? Wow! Todo un fenómeno, la verdad. Gracias a que hoy en día, existen tiendas digitales como lo es Amazon, donde ya no hace falta salir de casa para comprar cosas, es que se ha perdido lo que eran esas multitudes. Y no hace falta decir, que el hype de las consolas estaba presente desde esas fechas. Con la llegada de la Xbox 360, la PlayStation 3, y la Wii la historia se repitió de nuevo. Miles o millones de personas salieron a comprarlas, disfrutando de los nuevos títulos que ofrecían las consolas. Pero sobre todo, hubo algo que dejó a los jugadores de esa época completamente en shock. Y eso era, las nuevas tecnologías, como jugar en línea que, si bien entonces, algunos juegos de las anteriores consolas lo tenían. Esto nunca se había popularizado tanto y pulido tan bien, que se siguen implementando en lo que es el multijugador actual. Excepto Nintendo, ellos te hacen pagar una membresía cuando ni siquiera servidores dedicados tienen. Bueno, sabiendo todo esto es donde nos preguntamos ahora, ¿cómo la gente se imaginaba que iba a ser esas consolas? ¿Y eran tan diferentes a las consolas que nos entregaron en aquel entonces? Como respuesta rápida es un sí. Solo es cuestión de ver el video que tengo de fondo ahorita. Y bueno, como una respuesta más extensa, yo mismo me di la tarea de investigar acerca de estas consolas, que, spoiler, casi no hay información acerca de esto. Pero hey, ¿qué tal si vamos con la información que encontré en internet? A ver qué tan locas estaban las ideas de estos sujetos. Empecemos hablando de la 720, ¿no? O como la conocemos hoy en día, la Xbox One. Según la página Eurogamer, esta consola iba a salir a finales del 2012, cosa que no fue así, porque creo que todos recordamos la desastrosa presentación de la Xbox One. I'm excited to announce that Xbox One will launch this November in 21 markets around the world at $499 in the US and 499 euros in European markets and 429 pounds in the UK. Es un buen de risa como espera que aplaudan mientras que el público está solo aplaude por obligación. Y pues no sé qué esperaba, está dando la consola casi $500.
Ni siquiera la Xbox 360 ni la Play 3 costaba eso, güey. Aunque ahorita me dio curiosidad saber cuál era el precio de la PlayStation 3 porque tengo entendido que fue la consola más cara en ese entonces. A su verga, güey. Casi $600. Supongo que Sony se la devolvió a Microsoft. Aunque los de Eurogamer tenían razón en algo. Y eso era en que Microsoft tenía planeado meter el infame Windows 8 hasta en la sopa. Y bueno, ya sabemos cómo le fue a esa consola. Vendió una cantidad de 58 millones de unidades. Nada mal, pero queda ridículo en comparación de lo que vendió la PlayStation 4. Y ni hablar de la Switch, güey. Pero en sí, ¿cómo la gente se imaginaba que iba a ser esta consola? Según lo que encontré en internet, los sujetos de aquel entonces pensaban que la consola iba a ser 7 veces más potente que la 360, pero para sorpresa de todos, terminó siendo que 8 veces más potente en términos de CPU, pero de gráficos terminó siendo 10 veces más potente. O sea, no estaban tan lejos y no estaban tan alucinantes en ese aspecto. Aunque eso no se quedó ahí. También según en la página Sataka, Xbox según planeaba sacar unos lentes de realidad virtual. En realidad, esto debe ser algo relativamente innovador, ya que en aquel entonces esa tecnología apenas estaba dando sus primeros pasos. Aunque, como sabemos, al final Xbox jamás sacó algo como esto. Y para terminar y hablando de los diseños de las supuestas consolas, bueno, supongo que ustedes ya lo habrán visto a lo largo de este. Aunque no hay mucho que decir. Un diseño esférico como la juegosfera de Drake y Josh, algo sacado de una película de ciencia ficción, y un control con pantalla. Aunque hey, a este último le atendieron con el control de PlayStation y la Xbox Rock Ally. Bueno, yo creo que ya no queda nada de hablar que la 720, así que vamos con la otra consola, que sería la PlayStation 4, entre comillas. Aquí les seré honesto, no encontré ni madres de información acerca de esta supuesta consola. Bueno, no supuesto porque prácticamente existe la consola, pero ya saben, es diferente a lo que pensaban. Si hablamos de la potencia gráfica de la consola, adivinen, no fue ni 6 ni 7 veces esta vez más potente que la PlayStation 3 como se imaginaban, sino 10 veces más potente creían que era la consola PlayStation 4 que la PlayStation 3. Cosa que no estaban tan alejados de la realidad porque en sí la PlayStation 4 gráficamente es más potente que la PlayStation 3 9 veces. Solo les faltó un dígito menos para atinar. Ahora, si hablamos de los diseños que hacían desde ese entonces para imaginarse más o menos cómo iba a ser la consola, pues tenemos otra vez otra consola esférica, pero hey, esta tiene ojitos también. Esta cosa que se asemeja más a un PlayStation 1 pero con esteroides y más gorda. Y sea lo que sea esto. En sí nunca le voy a encontrar sentido a este tipo de proyectos o prototipos que tenían antes los fans, pero ni siquiera cuando era niño. Pero bueno, así era en aquel entonces las cosas. ¿Qué tal si ahora pasamos con la Wii U? Hablar de la sucesora de la Wii U, bueno, no vamos a hablar de la Wii U, sino que de lo que se suponía que iba a ser la Wii U según los fans. Es algo controversial, porque todos sabemos el fracaso que fue la Wii U. Si bien la sucesora de la Wii se llamaba en aquel entonces Project Café, y se terminó llamando como hoy todo lo conocemos, la Wii U, los fans no eran tan alucinados con la potencia de la máquina, diciendo que iban a superar las gráficas de la PlayStation 3 y la Xbox 360. Cosa que en algunos rasgos es verdad. Teniendo la Wii U más el doble de RAM que la 360, es lo que se quedaba pequeño con los 8 GB de RAM que manejaban la Xbox One y la Play 4. Y no hablemos de los gráficos. En sí, fuera del milagro técnico que fue llevarle a esa potencia en una pantalla más pequeña, ¿qué tal si pasamos con las alucinaciones que tenían los fans de la Wii 2 en aquel entonces? Y en versión de imágenes. Por ejemplo, algunos creían que la sucesora de la Wii iba a traer unos cascos de realidad virtual. Creo que estaba muy de moda en ese tipo de cosas. Estaban adelantados a su época, supongo.
Por el auge de los teléfonos, muchos se imaginaban que iba a haber una versión de celular de la Wii, cosa que tenía cierto sentido, porque prácticamente su control tenía forma de control de TV. Pero les digo algo curioso, creo que ningún fan se imaginó que el control iba a tener una pantalla hasta que se filtraron algunos datos. Pero absolutamente nadie, ningún fan, puso que iba a tener una pantalla de su control. Y bueno, esto cuando se mostró el trailer fue algo innovador, pero por el nombre todos creyeron que era solo un aditamento, ¿verdad? Y sobre todo los padres. ¿O eso no es cierto? Mi querido Nintendo DS, DSi, DSL Lite, DS Lite XL, DS XLL, DSi XL, DS XLL. Te juro que la DS es una de las consolas que tiene más versiones. Pero en fin, así va a ser la sucesora de la Wii, amigos. Gracias que se redimieron con la Nintendo Switch. No. Y bueno, ese fue el video del día de hoy, amigos. Si les gustó este video, por favor, háganle el favor de darle like y suscribirse si son tan amables, para traer más contenido a este canal. Apenas voy empezando, así que lo siento por la transición de lo que ando al micrófono en este video. Es que quería probar cómo iba a ser este formato. Pero en fin, muchas gracias por ver el video y llegar hasta acá si alguno de ustedes llega hasta acá. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.